En el Parque Industrial de Junín, en la empresa Agroinvest Sociedad Anónima, Juan Francisco Menéndez, su presidente y fundador, me explicó cómo funciona la fábrica de inoculantes. Bueno, estamos acá en tu empresa, en Agroinvest, que entre otras cosas me estuviste contando, da para hablar, como vos dijiste, de muchas cosas que están trabajando, pero fabrican inoculantes. ¿Cómo es el proceso de fabricación porque estamos hablando de fabricar una bacteria, es decir, que bueno, en sí no la fabrican, la multiplican, la cultivan. ¿Cómo se inicia el proceso? Básicamente, si queremos hacer una síntesis inversa, es decir, a dónde tenemos que llegar, hacemos el cuento del final a dónde hay que llegar para mostrar el proceso. Pero hay que llegar a un producto de alta concentración de bacterias y ausencia de contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? Para que hagan el efecto que dijimos de fijar nitrógeno, en el caso de las fijadoras de nitrógeno, tiene que haber una concentración de 1000 millones por mililitros de la elaboración y 100 millones al vencimiento, por norma en SENASA. Y para poder... ¿1000 millones? 1000 millones por mililitro. Por centímetro cúbico. Por centímetro cúbico. Es decir, que en una tapita de gaseosa, que más o menos son 5 centímetros cúbicos, habría 5000 millones. Exactamente. Casi la población humana en una tapita de gaseosa. Exactamente. Más a uno le daba miedo pensar en eso cuando en el principio dormíamos al lado de los fermentadores. ¿Cuántos individuos tenemos al lado pensando que estábamos en fermentadores de 15.000 litros? Sí, por eso también las plantas son muy chicas, o no se produce una planta tan grande para biológicos como de químicos, dado que son muy potentes. También, si nos queremos ir por las ramas, pero el caso de una guerra bacteriológica se tiene mucho miedo porque con pequeñas cantidades se producen gran cantidad de bacterias y muy dañinas. Bueno, volviendo un poco al inoculante, lo que se busca es que esté esa concentración y que haya ausencia de contaminantes. ¿Por qué? Porque si hay un contaminante, una bacteria, son medios de cultivos muy ricos que puede crecer cualquier bacteria. Y si crece otra bacteria, perdemos esos 1000 millones por mililitros porque compiten por los nutrientes del medio de cultivo para crecer la bacteria y crece otro bicho que no sea el inóculo. Entonces, partiendo de la base final, como dijimos, que precisamos una alta concentración de inóculo y una ausencia de contaminante, ¿qué es importante en el proceso? La esterilidad y los medios de cultivos adecuados y la viabilidad para tener esa cantidad de bacterias. Entonces, ¿qué tiene que haber? Mucho bicho y del que buscamos. Para lograr mucho bicho, el caso de Rhizobium japonicum y ausencia de Bradyrhizobium japonicum. Bradyrhizobium japonicum es el caso de la soja. Después hay Azospirillum brasilensis, Pseudomonas, hay muchos más, pero ese es el más conocido. Pero a ver, ¿cómo arrancas? Vos querés tener muchos bichos, como le decís vos, pero arrancás de muy poquito. Arrancamos de muy poquito, se arranca de un tubo de ensayo de una cepa seleccionada, parecido a lo que han escuchado alguna vez en la vacuna, que todos los años se renuevan las vacunas. Entonces, Quinta Castelar tiene un cepario importante, el cual produce la mejor bacteria fijadora de nitrógeno del año. También puede haber por zonas, y lo que se hace es multiplicarlo. Primero se multiplica, se dice a escala laboratorio, que son el Erlenmeyer. Si alguna vez químicamente vieron, son esos triangulitos de vidrio. Una cepa, perdón Paqui que te interrumpa, ¿sí? Una cepa, ¿qué vendría a ser? ¿Como una especie de raza? Viene a ser una raza. Un genotipo de la bacteria. De bacteria, exactamente. Que funciona bien. Que funciona bien, exactamente. Dentro de una familia tenemos algunas específicas, de razas específicas que funcionan mejor. Entonces, lo que se hace es... ya estamos en el Erlenmeyer. Que es el Erlenmeyer. El Erlenmeyer es un frasco en el cual se coloca el medio de cultivo adecuado para que se multiplique esa bacteria. El medio de cultivo ese se esteriliza, es decir, se matan todos los microorganismos que hay en el agua y en los nutrientes del medio de cultivo, y en forma estériles, en flujo laminar y lugares especiales, se pone la bacteria para que se multiplique, y cada bacteria necesita una temperatura adecuada y una cantidad de oxígeno adecuada. Entonces se ponen en una temperatura adecuada, en un cuarto calefaccionado, que lo estuvimos viendo, se empieza a multiplicar y ese es el control de calidad. ¿Qué debemos buscar? El control de calidad de ese Erlenmeyer, que llegue a la concentración que habíamos dicho de 1000 millones para arriba y ausencia de contaminantes. Si pasa eso, después se pasa al botellón que estuvimos viendo, ese ya se dice escala piloto, cuando hablamos de 10-20 litros, y si, de nuevo, control de calidad, y si pasamos a los fermentadores, que son los de acero inoxidable grande que estuvimos viendo. Es importante, entonces, como dijimos, para llegar al final, debemos llegar en todo el proceso, la multiplicación bacteriana. Podemos hacer una sinonimia con lo que es un yogur, que
seguramente han hecho yogur en más de una casa que se van multiplicando. Eso es lo que se usan, son también bacterias. Se usan del género lactobacilos, que son las que sirven para hacer queso o para hacer yogur. Entonces, algo similar, nada más que acá, en esos lugares no hay ausencia de contaminantes, sino que es un medio rico y tiene muchas bacterias. Si bien el lactobacillus produce ácido y autolimita el crecimiento de otras cepas, acá es mucho más específico y por industria farmacéutica, porque hay que multiplicar una única bacteria y eso lo hace mucho más difícil que si hubiese un grupo. Claro, sería similar a ver, que vos estés criando vacas en un corral, que le des alimento y en el mismo corral se te metan ovejas, se te metan otro tipo de animales que van a competir con las vacas por el alimento. Por el alimento, y vos lo que querés son solamente vacas. Entonces, en este caso tenés que tener solamente la bacteria que vos querés multiplicar. Y haciendo una sinonimia, por ejemplo, es como, dando un ejemplo así de animales, es como que uno está criando, por lo delicadas que son, está criando conejos que se le meten vacas. Es decir, son bacterias que requieren una composición nutricional muy estricta y a su vez un medio estéril, que cualquier otro microorganismo normalmente se desarrolla más que esta bacteria, con lo cual hay que proteger de cualquier otra bacteria que es más agresiva de las que hay en el medio ambiente, que casos pseudomonas que hay en las canillas, en los tanques de los aviones y demás. Son bacterias que son más simples de crecer. Estas son bacterias que son complejas de crecer, a su vez crecen lentamente, entonces es importante la esterilidad en todo el proceso. ¿Y cuánto dura todo el proceso? Desde que vos arrancás con el tubito de ensayo hasta que llenaste el tanque. Cada etapa, el caso de versión Japonicum dura 5 días, el caso de Azospirillum dura 2 días. Son de crecimiento lento, Japonicum, entonces entre 4 y 5 días tienen un tiempo de generación, que es multiplicación bastante. ¿Y pasaste del tubito de ensayo a cuántos litros? Primero pasamos del tubo de ensayo al Ermeyer 5 días botellones, y ahí pasamos al fermentador, con lo cual tenemos alrededor de 15 días en envasar. ¿Y terminaste con qué cantidad de litros? Nosotros los repiques y fermentadores tenemos de 3.000 litros y 500 litros, así que se termina en un fermentador grande nuestro entre 3.000 y 3.500 litros por cada fermentador. Arranca en el Ermeyer, sigue a botellón y después termina en esa cantidad. ¿Y después a dónde se lo envasa eso? Bueno, ahí también es otro punto crítico, siempre hablando de esterilidad. Otro punto crítico es el momento del envasado. El momento del envasado es un momento, ¿por qué crítico? Porque es alta probabilidad de contaminación. Entonces, en un flujo laminar, en un área estéril, con bolsas irradiadas por rayos gamma estériles, se envasa. Así que se envasa en un lugar especial, con flujo laminar. Área le llaman las vejigas. Se llama, y el envase es vejigas. Un poco te contaba Rodri que fuimos los que primero incorporamos desde la industria farmacéutica la vejiga. Antes eran todos sachet y nosotros incorporamos en el año 2001 que comenzamos la vejiga, que es mucho más simple de llenar, porque el sachet, bueno, hay que cerrarlo, tiene un área mucho más grande de cerrado, y la vejiga es mucho más simple como una llenadora automática de llenarla y de evitar la contaminación. ¿Y la vejiga vos dijiste que está esterilizada con rayos gamma? Con rayos gamma. Tipo el increíble HAL que se había contaminado con rayos gamma. ¿Es radiación eso? Es radiación, eso. ¿Pero y queda algún vestigio en el envase? No queda radiación en el envase, y esa es una de las cosas importantes, que no quede radiación, y si quedaría radiación no crecería la bacteria o se moriría, perdería viabilidad. Así que hay un autodiagnóstico de que no queda rayo gamma en la bacteria, porque si no, no progresaría. Y más aún, es una de las fuentes menos contaminadas, es decir, menos residuales, porque si tendríamos óxido etileno habría que ventilar muy bien, que es otra fuente para esterilizar material plástico. Desde ya que no podríamos esterilizar como esterilizamos los medios de cultivo o el vidrio por calor, el plástico, porque se derretiría. Y eso finalmente se envasa entonces el inoculante en diversas presentaciones mezclado con curasemillas. Exactamente. ¿O no? El inoculante va solo en sí por la viabilidad que tiene que tener, es decir, va solo del envase contenedor a la vejiga, y después, por una cuestión agronómica, un poco Rodri, que vos sabés más que yo soy farmacéutico, vengo de la industria de farma, soy más de proceso, van acompañando a un fungicida, a un terápico que se usa mucho en la aplicación. Así que
Hay presentaciones solas, que viene inoculante sola, para que quien quiera ponga el fungicida específico o recomendado por su agrónomo. Y por el otro lado vienen con genéricos como después se amoxidal en antibióticos, un tiro en carbendazim o metalaxil, las presentaciones clásicas de inoculante. Es un fungicida clásico y un inoculante. La particularidad que tiene nuestro inoculante, también una ventaja importante en el mercado, como te contaba lo de la vejiga, fuimos los primeros que comenzamos con protector bacteriano. Antes no se utilizaba el protector bacteriano o venía el protector bacteriano por afuera en un sachet. Nosotros fuimos los primeros con protector bacteriano incorporado en el mismo sachet, con la bacteria misma. Para que dure más, la bacteria tenga más viabilidad, dure más tiempo viva cuando la sacas afuera del envase. Exactamente, para que dure más tiempo y lo que dijimos que teníamos que tener una concentración alta, que era la efectiva. Gracias, Paqui. No, gracias a vos, Rodri, un gusto y los espero cuando vengan, siempre es un gusto recibirlos. Cómo no, muchísimas gracias.